Amén. Hoy quiero compartir con ustedes un versículo que es muy conocido, es muy alentador, un versículo que leemos cuando tal vez estamos pasando un problema, cuando necesitamos fortalecer nuestra esperanza. Y ese versículo se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. El libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Amén. ¿Qué le parece si lo leemos todos juntos? Amén. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta noche queremos rogarte que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, que tu presencia, Señor, complete nuestra mente y tengas el primer lugar en nuestro corazón, Señor. Para ser sensible a tus consejos, a tu palabra, y que esta noche, Señor, sea transformadora para cada uno de nuestros corazones, Señor. Te damos las gracias por esta libertad de culto y entregamos este tiempo de meditación en tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy no quiero que nos enfoquemos en la promesa en sí, en la promesa de que todo les ayuda para bien. Me gustaría que en realidad nos enfoquemos acerca de quiénes son los destinatarios de esta promesa. Y este versículo dice que todo les ayuda bien a los que aman a Dios. Entonces, ¿quiénes son los que van a recibir esta promesa? Los que aman a Dios. Y ahora bien, ¿qué significa amar a Dios? Porque vivimos en un mundo, en una sociedad donde la palabra amor no es un sentimiento, no son palabras bonitas. El amor es más bien una decisión de cada día que requiere compromiso, requiere acciones y entrega. Le invito a que podamos leer en el libro de Mateo, capítulo 22, versículos 37 al 40. Mateo, capítulo 22. Vamos a leer desde el versículo 37 hasta el 40. Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más importante mandamiento. Y el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Jesús dio esta enseñanza y él resumió toda la ley de la Biblia, todos los mandamientos, todas sus enseñanzas, las resume en dos grandes mandamientos que están basados en el amor. Un amor que tiene tres direcciones: hacia Dios, hacia mi prójimo y hacia mí mismo. Entonces, ¿cómo se ve una vida que ama a Dios? ¿Cuáles son las evidencias de una persona que ama al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente? La Biblia nos muestra muchas formas
pero hoy quiero que nos enfoquemos simplemente en 3. En la obediencia, el amor al prójimo como servicio y la adoración. En primer lugar, el amor a Dios produce obediencia. Cuando nosotros amamos a Dios, somos obedientes. En el libro de Juan, el capítulo 14, versículo 15, Jesús dijo, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Por lo tanto, el amor a Dios produce obediencia. ¿Puede decir junto conmigo? El amor a Dios produce obediencia. Hay un ejemplo bíblico muy impactante y es el ejemplo de Abraham. Si contextualizamos un poquito, Abraham estaba casado con Sara y ella era estéril, no podían tener hijos. Y para aquella época el no tener hijos era una desgracia, una deshonra, porque lo más importante para una mujer y para un hombre era tener descendientes. Y ellos eran de avanzada edad, pero el Señor le había prometido que Él le daría un hijo. Y tuvieron que esperar, y luego de muchos años el Señor le concedió a Isaac. Pero luego de pasado un tiempo, el Señor le habla a Abraham y le dice, entrégame a tu único hijo. Abraham ya era de avanzada edad. Estaba esperando a su único hijo, al hijo de la promesa. ¿Y el Señor qué le dijo? Dámelo. Se lo dio y a los pocos años se lo iba a quitar. ¿Y usted qué cree que hizo Abraham? Abraham no se concentró en la lógica humana. Abraham decidió obedecer al Señor. En el libro de Génesis, el capítulo 22, usted puede leer esta historia completa, pero la Biblia relata que Abraham tomó a 2 de sus siervos, tomó a su hijo y fueron al monte para allí entregarle adoración al Señor tal y cual como Dios se lo había solicitado. Llegaron hasta la cumbre de ese monte. Ya Abraham estaba preparando la leña, estaba preparando todo para entregarle este sacrificio al Señor. Y dice la Biblia que lo detuvo, que Dios lo detuvo. Y qué maravilloso es, porque ahí el Señor le concedió del animal y de todo lo necesario para hacer ese sacrificio. Pero antes de llegar a ese momento, Abraham no sabía lo que iba a suceder, pero este hombre fue movido en obediencia porque Abraham amaba a Dios. Porque el amar a Dios produce obediencia. Abraham no cuestionó, Abraham no siguió su lógica humana, este hombre simplemente decidió obedecer. Pero ahora bien, no se ponga mal, porque la historia termina bien, como dijimos hace unos minutos. Dios provee de ese animal para entregar el sacrificio, pero además de eso, Dios le entrega una promesa a Abraham. Mire, se lo voy a leer. Por segunda vez, el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo y le dijo, yo, el Señor, he jurado por mí mismo que, por esto que has hecho, de no negarme a tu único hijo, ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que hay a la orilla del mar. Tu descendencia conquistará las ciudades de sus enemigos. En tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra por cuanto atendiste a mi voz. Wow. Abraham tenía un único hijo, pero si leemos esta promesa, toda la descendencia de Abraham iba a ser bendecida. Y que iba a ser incontable como las estrellas o como los granos de arena. Así de fructífera sería la bendición, la descendencia de este hombre. ¿Y todo por qué? Por cuanto atendiste a mi voz. Porque Abraham fue obediente. Querida iglesia, la obediencia no es fácil. La obediencia requiere esfuerzos, requiere fuerza de voluntad. El ser obediente requiere un compromiso diario,
pero así también en la obediencia hay bendición. La obediencia siempre trae bendición. Y el Señor nos llama a ser obedientes a su voz, porque esta obediencia no surge del miedo, sino que esta nace del amor a Dios. ¿Estamos siendo obedientes a la voz de Dios? El Señor nos ayude para demostrar obediencia a la voz de nuestro Señor. El segundo punto que quiero destacar, la evidencia de un amor a Dios, es que al amar a Dios, amamos a nuestro prójimo. Ay, yo pensé que me iban a decir amén. Amar a Dios provoca que amemos a nuestro prójimo. Amén. Y recordemos el versículo que leímos en Mateo, porque Jesús habló de estos dos grandes mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pero no lo terminó ahí. Jesús siguió enseñando y dijo: el segundo mandamiento también es importante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, si Dios nos ordena amar a nuestro prójimo, porque nosotros, a partir del amor que tenemos a Dios, podemos tener amor hacia las demás personas. En el libro de Hechos, el capítulo 9, le dejo el capítulo para que en casa lo lea más tranquilo, pero allí se relata la historia de una mujer que se llamaba Dorcas, y la Biblia enseña que ella era discípula de Jesús, pero que además abundaba en buenas obras y limosnas. Ella tenía actos de caridad frente a las viudas, a los pobres, a las personas más desamparadas. Ella se encargaba de ayudarles, de beneficiarlos. Y la Biblia menciona que luego de un tiempo ella enfermó y falleció. Tomaron su cuerpo, lo prepararon y lo dispusieron en una sala, podríamos decir como un velorio. Y allí es cuando lo llaman a Pedro, y Pedro va hasta aquel lugar, y las viudas que estaban llorando la muerte de esta mujer, dice la Escritura que ellas le enseñan a Pedro las túnicas y los vestidos, lo que Dorcas les entregaba como ayuda. Ellas recordaban a Dorcas no simplemente por una mujer de buenas palabras, sino que recordaban con las demostraciones físicas del amor que ella tenía hacia las personas que estaban desamparadas. Por lo tanto, mientras Dorcas vivió, ella demostró su amor supliendo necesidades básicas. Porque si nos ponemos en contexto, en aquel entonces, no es que las personas tenían 50 prendas de ropa como nosotros, ¿no? Que a veces tenemos que comprar un placar extra porque ya no nos alcanza. No es mi caso, no lo digo por mí. Pero tal vez tenemos mucha ropa y nos podemos cambiar diariamente, pero aquel entonces no sucedía eso. Y si nos ponemos a pensar en las viudas que estaban presentes, la mujer era de segunda categoría. Y encima, viuda estaba súper vulnerable frente a la sociedad y también en el ámbito económico. Pero había una mujer, Dorcas, encargada de demostrar el amor de Jesús a través de estas buenas acciones. Lo que esta mujer tenía en sus manos, lo puso al servicio de otros. Entonces, ¿qué tenemos en nuestras manos hoy para servir a otros? Puedes preguntarle al que tenés al lado, ¿qué tenés en tus manos? ¿Qué tenés en tus manos para servir a otros? Porque el amor por Dios produce amor al prójimo. Y una manera de amar a nuestro prójimo es mediante el servicio. Otro ejemplo maravilloso de esto es nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Juan, el capítulo 13, podemos leer cuando Jesús lava los pies de sus discípulos. En aquel entonces las personas usaban sandalias, así que sus pies estaban al descubierto. Caminaban horas y horas, entonces los pies seguramente estaban con un poco de tierra, con callos, adoloridos, etcétera, etcétera. Y cuando una persona llegaba al hogar,
La costumbre era descalzarse para no llevar todo el polvo y toda la tierra al hogar, ¿no? Y era costumbre también que se lavaran los pies. Y dice la Biblia que estaban sentados a la mesa y que Jesús se puso en pie, se sacó su manto, se ciñó la toalla, buscó una palangana y comenzó a lavar los pies de cada uno de sus discípulos. Jesús, el maestro de los maestros. Jesús, que tiene un nombre por sobre todo nombre. Jesús, que enseñaba, que hacía milagros, que hacía prodigios. Jesús dedicó tiempo para servir a sus discípulos. Tuvo una actitud de servicio. Yo no sé usted, pero qué difícil lavar los pies de alguien más, ¿no? No sé si todos estaríamos dispuestos a lavar los pies de todos los que nos rodean. Sin embargo, Jesús no tuvo en cuenta su posición, él simplemente decidió servir. Y en uno de los versículos él dice, Jesús tomó su manto, volvió a la mesa y les dice a sus discípulos, ¿saben lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Porque les he puesto el ejemplo para que lo mismo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. De cierto les digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si saben estas cosas y las hacen, serán bienaventurados. Por lo tanto, el amor se demuestra con actos de servicio. Recordemos lo que dijo el apóstol Pablo en el libro de Filipenses, el capítulo 2, que Jesús se despojó a sí mismo, tomó forma de hombre y siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, se despojó a sí mismo y todo lo hizo para servir, para demostrar el amor de Dios. Más adelante, en el mismo capítulo 13 de Juan, los versículos 34 y 35, Jesús habla nuevamente y él dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. Así como yo los he amado, ámense también ustedes unos a otros. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. ¿Cómo van a saber las personas que soy discípulo de Jesús? Porque demuestro amor. Y una de las tantas maneras de demostrar amor a mi prójimo es a través del servicio. El amor que nosotros tenemos hacia Dios tiene que verse reflejado en este aspecto. Tiene que verse reflejado en cómo me relaciono con las personas que me rodean, teniendo en cuenta que el servicio refleja el carácter de Jesús. Puede decir junto conmigo, el servicio refleja el carácter de Jesús. ¿Estamos siendo buenos servidores? Que el Señor nos ayude. Y así también, el tercer efecto, la tercera demostración de que amamos a Dios es a través de la adoración. Le invito a que podamos buscar en el libro de Hechos, capítulo 16. Hechos 16, vamos a leer desde el versículo 25 hasta el 34. Estuvimos reflexionando que el amor a Dios se ve a través de la obediencia, el amor a Dios se ve reflejado en el amor al prójimo mediante el servicio
y el amor a Dios se ve reflejado mediante la adoración. Hechos capítulo 16, versículos 25 al 34. Al recibir esta orden, el carcelero los metió en el último calabozo y les sujetó los pies en el cepo. A la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios mientras los presos los escuchaban. De pronto hubo un terremoto tan violento que los cimientos de la cárcel se estremecieron. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. El carcelero despertó y cuando vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y quiso matarse, pues pensaba que los presos habían huido. Pero con fuerte voz Pablo le dijo: «No te hagas ningún daño, que todos estamos aquí». Entonces el carcelero pidió una luz y, temblando de miedo, corrió hacia adentro y se echó a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: «Señores, ¿qué debo hacer para salvarme?». Ellos le dijeron: «Cree en el Señor Jesucristo y se salvarán tú y tu familia». Y les hablaron de la palabra del Señor a él y a toda su familia. A esas horas de la noche el carcelero los tomó y les lavó las heridas, y luego él y toda su familia fueron bautizados. Después los llevó a su casa y les sirvió de comer. Y él y toda su casa se alegraron mucho de haber creído en Dios. Si leemos unos versículos anteriores, Pablo y Silas fueron presos injustamente. Las autoridades decidieron saltarse los protocolos y directamente los metieron al calabozo, al más profundo de todos, al peor que había. A ese los llevaron. Los maltrataron, los azotaron, los avergonzaron. Y en medio de esa oscuridad, en medio de ese dolor, en medio de esa injusticia, estos dos hombres no se estaban lamentando. La palabra nos enseña que ellos decidieron orar y alabar a Dios. Pero lo más maravilloso de esta escena no es solamente que ellos decidieron entregar una adoración genuina, sino que a partir de este acto de valentía, de amor hacia Dios, dice la Escritura que los presos escuchaban esas alabanzas, y estoy segura de que todos ellos fueron bendecidos a través de la oración y del cántico que entregaron Pablo y Silas. Y si fuera poco, además de todo eso, hubo un propósito de salvación que se cumplió, porque el carcelero y toda su familia creyeron en Jesús y fueron bautizados. Qué maravilloso es cuando nos disponemos en las manos del Señor y más personas pueden ser bendecidas a través de nuestra obediencia, de nuestro servicio y de nuestra adoración a nuestro Padre Celestial. Necesitamos comprender que la adoración no solamente bendice nuestra alma, sino que también bendice a todas las personas que nos rodean. Por eso la adoración es un canal de bendición. Cuando usted esté en su casa, esto lo aprendí de mi mamá, arranca el día y ella prende la tele y pone alabanzas bonitas para el día a día y lo pone a todo volumen. Y eso, el despertarse uno y escuchar esas alabanzas, nos cambia el chip automáticamente. ¿O no le pasa a usted que está medio bajón, medio desanimado, pone una alabanza y poco a poco comienza a sentirse mejor? Porque la alabanza trae bendición. Entonces, ¿cómo puedo bendecir mi hogar? Ponga alabanzas. Póngala a todo volumen si es necesario. Pero escuchar alabanzas, el entregar una adoración al Señor, no solamente va a bendecirnos a nosotros mismos, sino que también va a bendecir a nuestro entorno. Y durante todo este tiempo hemos visto entonces cómo se ve reflejado el amor de Dios a través de la obediencia, del servicio hacia mi prójimo y también de la adoración.
Pero la palabra del Señor en esta noche nos motiva a reflexionar un poquito más. ¿Cómo está mi amor por Dios el día de hoy? Voy a invitarla a que pueda cerrar sus ojos y pueda meditar unos breves segundos. ¿Estoy amando profundamente como Jesús me enseñó? ¿O me estoy contagiando de la sociedad y mi amor por Dios se tornó superficial? ¿Alguno de ustedes recuerda cuándo conoció al Señor? Tal vez no la fecha, la hora exacta, pero recuerda ese momento en el que dijo: Señor, te abro mi corazón y te acepto como mi único Salvador. Y de ahí en más, ¿qué sucedió? No importaban las horas, no importaba si estaba lloviendo, si estaba el día súper soleado y caluroso. No importaba si estaba en bendición, si estaba en prueba, si estaba en aflicción. No importaba si me sentía bien o no. El amor por Dios, cuando apenas lo conocí, cuando aprendí a aceptar a Jesús como mi Salvador, era el motor para seguir adelante. Cuando teníamos ese primer amor por Dios, el ser obedientes no era una carga. En esa época de mi primer amor hacia Dios, los actos de servicio eran un privilegio. ¿Qué puedo hacer? Díganme, acá estoy para servir al Señor. Pero la rutina, las dificultades, los mismos embates de la vida fueron enfriando poco a poco ese amor por el Señor. Por eso el Señor hoy nos invita a reflexionar en lo importante. ¿Estoy amando a Dios con intensidad? ¿O simplemente estoy amando a Dios por lo que Él me da? ¿Estoy amando a Dios por costumbre? ¿Estoy amando a Dios por rutina de manera superficial? ¿Cómo está mi nivel de amor hacia Dios? Querida iglesia, tal vez hoy estamos esperando una respuesta de parte de Dios. Una respuesta para resolver un problema, una respuesta frente a una enfermedad, una respuesta frente a un proceso. Pero quizás Dios no nos quiera dar esa respuesta. Quizás lo que Dios quiere es hacernos una pregunta antes. Y así como Jesús le preguntó a Pedro, hoy el Señor nos está preguntando a cada uno de nosotros: ¿me amas? ¿Me estás amando con profundidad? ¿Me estás amando con celo? ¿Me estás amando con gozo en tu corazón? ¿Me estás amando con todo lo que sos? Cuando nuestro amor hacia Dios ocupa el primer lugar en nuestras vidas, la obediencia deja de ser una carga, el servicio deja de ser una obligación y la adoración prevalece a pesar de las circunstancias que podamos vivir. Es ahora cuando podemos comprender el libro de Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todo les ayuda para bien, no a bien, sino que en las pruebas y en las dificultades, si yo mantengo intacto mi amor por el Señor, puedo descansar en esta maravillosa promesa que el Señor siempre estará conmigo y de cualquier dificultad, algún aprendizaje, algún buen aprendizaje puede surgir. Cuando comprendemos la importancia de amar a Dios con todo nuestro ser y cuando lo ponemos en práctica, no solamente se ve evidenciado en estos 3 factores que estuvimos analizando en esta noche,
sino también que este versículo del libro de Romanos deja de ser una promesa bonita, deja de ser un versículo que leo cuando estoy mal o cuando estoy en aflicción, y más bien se convierte en una certeza, en la afirmación de que pase lo que pase, mi vida está en las manos de un Dios que amo porque Él me amó primero. Primera de Juan 4:19, nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Amada iglesia, voy a invitarla a que podamos cerrar nuestros ojos y podamos meditar. ¿Cuánto estamos amando al Señor? Se ha convertido en un amor superficial, en un amor de rutina, en un amor solamente de palabras. ¿O mi amor por Dios sigue latente como el primer día cuando lo conocí? Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Señor, en esta noche tu palabra nos ha invitado a reflexionar en lo importante que es ser sinceros contigo y amarte por sobre todas las cosas, Señor. Independientemente de las circunstancias, de las personas que nos rodeen, del puesto que tengamos que ocupar, Señor, hoy queremos renovar nuestro amor por ti, porque hemos entendido que nada es más importante que amarte y que vivir para ti, Señor. Ayúdanos, Jesús, para cada día de nuestras vidas, tomar nuestra cruz y seguirte, obedecerte, entregarte una adoración genuina, entregar un servicio a los demás, Señor. Todo esto surgirá a partir del amor que nosotros te tenemos, Señor. Por eso, si tal vez te hemos amado de manera superficial, queremos pedirte, Señor, queremos pedirte perdón. Queremos pedirte, Señor, que tú limpies nuestro corazón y que nos ayudes a reordenar nuestras prioridades para amarte con todo nuestro ser, Señor. Porque más que lo que puedas darnos, más de los milagros que puedas hacer por nosotros, tu palabra nos enseña que te amamos porque tú nos amaste primero, Señor. Y queremos amarte por quien tú eres. Queremos amarte porque tú eres Dios. Queremos amarte con todo el corazón, Señor. Ahí desde su lugar puedes decirle, te amo, Señor. Te amo, Jesús.